partido Movimiento Semilla interpuso acciones para evitar que se suspenda su personalidad jurídica. De lo contrario, perdería representatividad en el Congreso. Rutas en Ciudad de Guatemala en riesgo por socavones. Asimismo, se reportan daños de puentes en Quiché e inundaciones en Huehuetenango. Ciudadanos de Florida, Estados Unidos, se preparan por la llegada del huracán Idalia. Las personas se abastecieron y en los supermercados se acabaron los alimentos. Punto de la tarde, mi nombre es Rocío Lazo, me da muchísimo gusto poder saludarle y darle la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Tenemos muchas noticias de qué hablar, tan solo horas después de que el Registro de Ciudadanos suspendiera de forma provisional la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. El partido ha accionado y ha presentado un recurso con la intención de revertir la decisión, luego que ayer se oficializara la victoria de Bernardo Arévalo como presidente electo del país. Henry Montenegro desde el TSE tiene los detalles. Henry, ¿cómo estás? Vamos contigo. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Bueno, contarles que ya el partido Movimiento Semilla ha emprendido con algunas acciones con las que busca revertir esta resolución del Registro de Ciudadanos, en la cual suspende de manera provisional la personalidad jurídica de esta agrupación política, en coincidencia con el día en el que también ayer el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral oficializaba los resultados que dan la victoria como presidente electo a Bernardo Arévalo. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues bueno, en el Registro de Ciudadanos este día se ha presentado un recurso de nulidad por parte del fiscal nacional de esta agrupación política con la intención de revertir esta resolución. ¿Qué es lo que argumenta el partido político? Pues bueno, primero señala que la notificación se hizo antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados y en segunda instancia consideran que un partido político aún no podía ser cancelado, esto tomando en cuenta que el proceso electoral finalizará hasta el próximo 31 de octubre, según lo reconocían ayer los mismos magistrados, y con estos argumentos es que buscarán dejar sin efecto esta resolución que en estos momentos mantiene suspendida provisionalmente la personalidad jurídica de la agrupación política Movimiento Semilla. Acá tenemos que tomar en cuenta una serie de detalles. Una de ellas, y la primera y más importante de todas, es de que el Tribunal Supremo Electoral todavía no había resuelto la adjudicación del cargo de la presidencia de la República a Bernardo Arévalo y de la vicepresidencia de la República a Karin Herrera, cuando nos notifican de que nos deja en suspenso aduciendo de que ya nos habían adjudicado los cargos. Esa es la primera. Y la segunda es de que el amparo en definitiva que nos otorgó la Corte Suprema de Justicia garantiza que se respete la personalidad jurídica del partido político hasta que se dé por finalizado el proceso electoral el 31 de octubre y también que se garantice la adjudicación de los cargos y el sufragio universal y secreto, es decir, la decisión de 2.402.708, si no estoy mal, ciudadanas y ciudadanos que votaron por Movimiento Semilla. Compañeros, ¿y cuál es la ruta legal a partir de este momento con el recurso de nulidad que se ha presentado? Pues bueno, en total el partido contaba con 3 días para presentar este recurso de nulidad. Lo ha hecho este día y ahora el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo similar de 3 días para conocer el recurso y resolverlo. Fue presentado en el Registro de Ciudadanos, sin embargo, este debe inhibirse y trasladarlo al Pleno. Este plazo de los 3 días comienza hasta el instante en que este recurso es elevado o ya es de conocimiento de los magistrados. De momento no hay una fecha establecida de cuándo podría ser resuelto. Lo que sí es cierto es que los magistrados se reúnen los miércoles en pleno para conocer los temas, por lo cual es probable que podría ser mañana cuando ya se conozca. Sin embargo, aún está pendiente que sea confirmada esa información por parte de los magistrados en torno a qué día exacto conocerán este recurso de nulidad del partido político Movimiento Semilla, que se da en esta suspensión posterior a una orden que recordemos que fue en julio que el juzgado séptimo la giró para el Registro de Ciudadanos. Sin embargo, en ese momento se le indicó que no podía acatarse esta disposición debido a que un partido político no puede ser cancelado durante un proceso electoral. Sin embargo, ayer con la segunda vuelta electoral ya transcurrida y con las audiencias de revisión finalizadas, el Registro de Ciudadanos decidió suspender de manera provisional a la agrupación política. Esto por una investigación del Ministerio Público, quien asegura que detectaron algunas supuestas firmas falsas dentro del proceso de formación de la agrupación política hace algún
algunos años. Pero a grandes rasgos, esto es lo que está pasando en tema electoral con relación a este tema. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que anoche en exclusiva el presidente electo Bernardo Arévalo le brindó una entrevista a nuestro periodista Carlos Kestler luego de conocerse que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral decidiera suspender la personalidad jurídica del partido político que lo llevó a la presidencia, Movimiento Semilla. Esta fue la reacción de Arévalo. Tenemos toda la información, pero también a mi lado está Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, y es él el que lo puede explicar mejor que nosotros. Gracias, presidente electo, por estar aquí para las cámaras de Noticiero Guatevisión. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, espero que usted también. Para empezar, quisiera que nos cuente cómo recibe el partido el hecho de que el registro de ciudadanos haya decidido acatar, como ellos lo colocan en la resolución, la orden del juez Freddy Orellana de suspender provisionalmente al partido Semilla. Bueno, lo primero que recibimos es con mucha alegría la ratificación del Tribunal Supremo Electoral de los resultados de este día 20 de agosto, de las elecciones del 20 de agosto, que ratifican que el binomio que ha sido electo por el pueblo de Guatemala es Karine Herrera como vicepresidenta y Bernardo Arévalo como vicepresidente, y este es un hecho para celebrar porque lo que hace es que ratifica la voluntad contundente y soberanamente expresada por el pueblo de Guatemala el 20 de agosto. Unas horas, un tiempo antes, habíamos recibido esa notificación del director del registro de ciudadanos, en la que se notifica el acatamiento de la orden del juez séptimo de suspensión de nuestro partido político. Lo que de entrada, en primer lugar, contraviene el amparo que ya ha sido concedido en definitiva por la Corte Suprema de Justicia, pero que además está fundamentado en un hecho equivocado, y es que el director del Registro de Ciudadanos dice que habiendo concluido el proceso electoral el 20 de agosto, entonces se procede a acatar esta resolución. Mientras que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en la conferencia de prensa donde ratificó y oficializó los resultados electorales de esta segunda vuelta, hizo ver claramente que el proceso electoral, del periodo electoral, termina el último día de octubre de este año. De manera que lo que ha sucedido es que esa fundamentación en un hecho absolutamente equivocado hace que la resolución del director del Registro de Ciudadanos sea nula de pleno derecho. Y ese es el argumento que ustedes explicaban en la conferencia que van a utilizar en el recurso de nulidad que van a interponer mañana. Cuéntenos sobre esa acción, ¿qué es lo que esperan? Efectivamente, nosotros lo que simplemente vamos a presentar es un documento, un recurso, tal y como está establecido, que evidencia que hay un error muy grave de interpretación, y entonces lo que procede es sencillamente declarar que ese acto es nulo, que no nació a la vida jurídica, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, sobre el caso de las supuestas firmas falsas en los registros de conformación del partido Semilla, ustedes también mencionaban que colocaron un amparo en otra sala judicial para frenar esa persecución penal, como ustedes la llaman, en contra del partido. ¿Qué avances tienen sobre esa investigación al día de hoy? Mire, el viernes de la semana pasada hubo una audiencia es la sala quinta de lo penal, entiendo, o sala segunda de lo penal, y estamos esperando la resolución de ese amparo. Es un amparo que lo que hace es evidenciar que la FESI y el juzgado séptimo han actuado en contravención total, contraviniendo de manera absoluta lo establecido en la ley electoral, que tiene rango constitucional, de que la suspensión de un partido político temporal o definitivamente solo puede ser hecha de acuerdo a las causales establecidas en esa ley, y que solo el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene competencia para conocer esos casos y tomar esas decisiones, y no un juzgado de rango inferior como el juzgado séptimo. Y esperamos que eso ya resuelva definitivamente esta persecución política ilegal
que están haciendo la FESI y este juzgado como parte de esa cooptación corrupta del Estado. Pero mientras ese momento llega, pues la controversia política sigue, el embrollo legal también, como lo llaman algunos ciudadanos. Ustedes con su equipo legal dentro de Semilla, ¿cómo analizan la posibilidad de poder asumir la presidencia y el poder el 14 de enero? Explíqueles a los guatemaltecos, por favor, ¿cómo ven ustedes eso? Si realmente, a pesar de estas acciones judiciales por parte del tribunal, sí pueden llegar a asumir en el Ejecutivo. Nosotros estamos, en el Ejecutivo no hay ninguna duda, y en el Ejecutivo ya ha sido sencillamente certificado el día de hoy por el Tribunal Supremo Electoral. Eso ya es cosa juzgada, como se diría, y eso no hay vuelta atrás. En el caso de la bancada en el Congreso de la República, lo que sucede es que están estos argumentos absolutamente ilegales, pero nosotros estamos muy tranquilos de que la ilegalidad de estos actos es tan evidente que pues terminará por ser reconocida y se eliminarán las acciones ilegales y la bancada terminará de asumir como le corresponde. Pero en un mundo hipotético en donde Semilla pues quede sin personalidad jurídica, ¿cómo afectaría eso a los diputados y a la bancada ya el próximo año cuando usted asuma la presidencia? Mire, tenemos suficientes problemas con los mundos reales como para entrar a pensar en los mundos hipotéticos. Ya para ir terminando, y algo que está pasando en este momento, la UNE acaba de emitir un comunicado dando su postura sobre la oficialización de los resultados, en donde dice que fue una decisión precipitada del tribunal de pues oficializar los datos de la segunda vuelta. ¿Ustedes qué responden a eso? Lo que nosotros hemos visto es que el Tribunal Supremo Electoral ha agotado todas las etapas establecidas legalmente, se han rendido todos los informes, se han hecho todas las revisiones y en consecuencia lo que procede es hacer exactamente lo que se hizo, ratificar los resultados y oficializar el resultado de la segunda vuelta. Última pregunta, ¿qué mensaje le da usted a su electorado y a la población ya como presidente electo en esta noche de lunes? Bueno, en esta noche de lunes que en primer lugar pues tenemos que celebrar el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral reconoce y oficializa la victoria contundente y soberana que el pueblo de Guatemala le dio a el binomio de Karin Herrera y Bernardo Arévalo como un mandato para el cambio, un mandato para darle vuelta a la página de este estado de corrupción y poder empezar a construir un estado que funciona para todos y para todas. Y que lo que tenemos que hacer ahora, en vez de distraernos con este tipo de acciones espurias e ilegales, es empezar a concentrarnos en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, actores políticos y actores sociales, para comenzar a construir en conjunto esas condiciones de desarrollo que el país necesita urgentemente. Muchas gracias, presidente electo. Le agradezco muchísimo estar aquí en las cámaras de Noticiero Guatevisión. Con esto nos vamos a despedir y, por supuesto, vamos a estar pendientes de la acción penal que el Partido Movimiento Semilla va a colocar mañana durante la mañana para dejar sin efecto este acatamiento que realizó el registrador de ciudadanos con el que suspende provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Carlos, muchísimas gracias. Y aun cuando no ha sido notificado de la última resolución en la que se suspende a Partido Movimiento Semilla, el Congreso se encuentra haciendo un análisis jurídico del oficio que la semana pasada la FESI envió sobre el tema. Mientras tanto, la bancada Semilla asegura que continúa con vigencia en el legislativo y toma como referencia el caso de UCN, que pese a ser cancelado, aún tiene representación como bloque en el Congreso de la República. Vean, nosotros la semana pasada, ustedes saben que recibimos un oficio de parte del Ministerio Público. Lo que sí les he de decir es que las órdenes del juez hay que cumplirlas, ¿verdad? Es una orden de juez. Sin embargo, nosotros desde la semana pasada lo trasladamos a nuestro departamento jurídico y ellos serán quienes nos vayan a dar la ruta a seguir. ¿Y de momento no ha terminado este análisis? De momento no ha terminado ese análisis. Estamos en espera que el jurídico nos envíe a nosotros sus opiniones. Pues miren, aquí está en Jefes de Bloque la UCN y es un partido que está cancelado. Entonces, en realidad, nosotros no vemos que eso tenga un sentido legal, salvo que quieran pues continuar con torcer el Estado de Derecho y manipular las normativas, que eso pues sería ir en contra primero de la legislación nacional, de la Constitución, y esperemos que no. Tras conocer la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, el partido presentaría acciones legales para revertir la resolución. Vamos con Fátima Herrera para conocer los detalles. Fátima, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión. En seguimiento al partido Movimiento Semilla, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolvió denegar un amparo solicitado por Bernardo Arévalo en contra de la resolución del juez Freddy Orellana el pasado 12 de julio de suspender la personalidad jurídica del partido. Cabe destacar que anoche en conferencia de prensa, luego de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados de las elecciones presidenciales, el partido señaló que accionaría legalmente en contra de dicha resolución. Hoy también se anunció que el partido presentaría ante la Corte de Constitucionalidad una apelación de amparo con el fin de solicitar que se revoque dicha decisión. Asimismo, se conoce que esta tarde presentarían una debida ejecutoria ante las autoridades de justicia con el fin de revocar la suspensión del partido, con la justificación de que el Tribunal Supremo Electoral no cumplió con esperar que se terminara el proceso electoral. Esta es la información que tenemos al cierre de este reporte. Nosotros continuaremos ampliando en las próximas emisiones. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hace tan solo minutos brindó un mensaje en cadena nacional y aseguró que está trabajando en el proceso de transición para la toma de posesión de Bernardo Arévalo, electo mandatario en las elecciones. Estimados conciudadanos, queda oficializado el resultado de la segunda vuelta electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral y tengo la satisfacción de haber contribuido con todos los recursos del organismo ejecutivo puestos a disposición de las autoridades electorales para la organización de los comicios del pasado 20 de agosto. Pese de nuevo a los malos presagios, la jornada del voto transcurrió de forma pacífica, apenas con un par de incidentes aislados poco significativos. Gracias a la institucionalidad del Estado, que apoyó con infraestructura para los recintos electorales. Gracias también al acompañamiento de las fuerzas de seguridad, a esos miles de elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, logramos un proceso electoral ordenado, pacífico y en un ambiente de paz en todo el territorio nacional. Luego del anuncio de los resultados de la votación que hizo el Tribunal Supremo Electoral, ahora se abren las puertas hacia una transición de gobierno ordenada, transparente y ante todo eficiente. Para esto he solicitado el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos durante todo el proceso, hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades el próximo 14 de enero y den fe que esto se cumplirá como jamás antes se ha hecho. Aprovecho para anunciar que se ha girado una invitación formal a las autoridades electas a incorporarse al proceso de transición con la primera reunión programada el día lunes 4 de septiembre a las 14 horas en Casa Presidencial para explicarles el cronograma y la metodología de transición. Esto permitirá a las futuras autoridades emprender desde el primer día las tareas que tienen por delante y evitar el estancamiento de la administración pública para beneficio de los guatemaltecos. Esta reunión contará con la veeduría del secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, a requerimiento del gobierno guatemalteco. De nuestra parte, les informo que nos estamos preparando para la transmisión del mando presidencial el 14 de enero del 2024 en cumplimiento del mandato constitucional de alternancia en el poder. La fiesta cívica de la democracia que recién celebramos es producto de la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. Es producto de que la gente concurrió de forma libre a las urnas. Es producto de un país que es dueño de su destino. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, muy buenas tardes. Mientras tanto, conoceremos más información que sucede a nivel departamental. Desde inicio de julio se dio el derrumbe que pone en peligro el paso por la Barranca Trinidad y que afecta a comunitarios que residen en cercanía del Volcán de Fuego. Carlos Paredes ha dado cobertura a esta problemática y nos traslada el sentir de los vecinos afectados. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Rocío, por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, esto sucedió el 5 de julio de este año, cuando se produjo este socavamiento en esta ruta que conduce hacia la Barranca Trinidad. Resaltar que esta es la ruta departamental Escuintla 6, la cual también sirve como ruta de evacuación. Y es decir, de los comunitarios les está afectando y pone en riesgo la vida de estos al cruzarla. A pasar de los tiempos, ya lleva como un mes eso y pues poco a poco se va yendo más al barranco, dijo, y entonces las camionetas vienen, igual siguen afectando el paso, incluso para los que vienen caminando para arriba o para abajo, pues hemos pasado y no miramos de que alguien venga a tomar cartas en el asunto.
Muy peligroso, va usted ahorita el tiempo de lluvia, pues tanto derrumbe, máximo esto que pasa camioneta con personal. Imagínense el riesgo que corre la gente acá. Sí deberían de tomar asuntos, en este caso, este derrumbe, va usted, porque se sigue derrumbando más, ¿verdad? Que las autoridades piensen en los humanos de los que viven acá, usted. Resaltar que la Conred ya hizo la evaluación en relación a la problemática que hay en este socavamiento y ya envió el informe a donde corresponde. Primero que nada, pues comentarles que es una situación que se presentó en julio y de parte nuestra pues se han hecho las evaluaciones correspondientes, las cuales se entregan en la municipalidad y a los encargados, en este caso de la ruta que es Covial. Estamos hablando de la ruta departamental Escuintla número 6. A la altura del kilómetro 101 más 150. Dentro de nuestras recomendaciones, pues principalmente lo que más nos tiene preocupados es que esta es una ruta que conforma parte de las rutas de evacuación de las comunidades del Volcán de Fuego. Entonces hemos solicitado a la municipalidad el tratar de establecer una ruta alterna por si en caso se diera alguna actividad inusual del volcán y hubiera necesidad de evacuar. De julio se tiene este problema en la ruta departamental Escuintla 6, que pone en peligro a más de 10 comunidades del sector que se encuentran en las faldas del Volcán de Fuego. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Aunque el volcán de fuego sigue presentando actividad, se mantiene en los parámetros normales, según ha indicado la Conred de Escuintla. Sin embargo, las condiciones del viento están provocando que se dé la dispersión de ceniza volcánica, según informe del INSIBUME. Dicho ente indica en su reporte que debido a los vientos acelerados en dirección noreste, la ceniza se desplaza a una distancia de hasta 45 kilómetros, con altura que llegaría hasta los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Dicha dispersión de la ceniza volcánica se mantendrá al noreste y este durante las próximas horas. Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que desde hace aproximadamente un año el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está trabajando sobre un hundimiento que se está registrando en el kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador. Andrea Domínguez ha dado seguimiento al tema y nos cuenta los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludar a nuestros televidentes, tal cual tú lo indicas, los problemas que se registran sobre el kilómetro 11.5 de la CA1 Oriente, o en este caso carretera a El Salvador, se han estado detectando desde el 22 de septiembre de 2022, cuando sobre la cinta asfáltica era evidente las grietas, pero también un desnivel que había. Hasta hace 3 días nosotros volvimos a evidenciar la situación que se seguía viviendo en este sector pese a los trabajos que ha estado realizando Covial, y hoy vemos cómo ya se ha tapado la gran mayoría de estos desniveles y grietas que nuevamente eran evidentes y que a lo largo de una semana se habían estado incrementando. Incluso había una grada de aproximadamente 20 centímetros que obligaba a los automovilistas a tener que pasar esta a casi 5 kilómetros por hora y estaba generando algunos accidentes de tránsito. Y aunque incluso se han bachado las grietas que se encontraban no desde la carretera, sino también sobre la misma la misma tierra, sobre el lugar, podemos observar que hay algunas que aún son evidentes en este punto y que vemos cómo estas se encuentran ahí. Esta, por ejemplo, que tienen en vista, tiene aproximadamente unos 20 centímetros de profundidad y de ancho tiene 15 centímetros. Este es parte del panorama que se sigue evidenciando acá en carretera a El Salvador. Paralelamente a ello, Covial, que tiene a su cargo esta ruta, se encuentra trabajando la ampliación de carriles sobre el área con el objetivo de así poder deshabilitar los carriles que vienen de carretera a El Salvador hacia la ciudad de Guatemala y comenzar la construcción de 2 puentes que aseguran serán los trabajos finales que se estarán realizando sobre esta zona que está considerada de alto riesgo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha realizado en promedio 12 estudios sobre el lugar. Dentro de las recomendaciones emitidas por las autoridades está evitar el paso del transporte pesado sobre la zona, considerando que es un área que está propensa a deslizamientos de tierra. Sin embargo, esto es algo que únicamente fue atendida en una ocasión y fue en septiembre de 2022.
y aunque ya las grietas eran evidentes desde septiembre, estas se han ido incrementando a lo largo de la ladera de este lugar. Ahora incluso son evidentes desde la estructura que está sobre este lugar, que es el puente, y evidencia la magnitud de las mismas. Aunque las autoridades aseguran que ya han recibido la información o los estudios y evaluaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se le ha preguntado a Covial si realmente se han hecho caso a las mismas recomendaciones, pero hasta este momento no se ha tenido información respecto a cuál de todo el listado que se ha emitido en las recomendaciones a las cuales Guatevisión y Prensa Libre ha tenido acceso ya se han cumplido. Porque una de estas indicaba que el transporte pesado no circule sobre el sector, sin embargo, esta no se ha atendido, considerando el nivel de riesgo que hay sobre esta zona y que lleva ya a las autoridades a no realizar trabajos de mitigación, sino a ampliar carriles y ahora estar evaluando a realizar la construcción de 2 puentes para evitar el peso sobre este lugar, considerando la situación que se ha venido enfrentando en los últimos años y que está poniendo en riesgo este trayecto. Si bien ya no hay las gradas que eran evidentes hace 3 días de al menos 20 centímetros, todavía se sigue generando transporte, todavía sigue generando que el transporte sobre el área casi detenga la marcha y frene para evitar incluso, aunque se ha bachado, el sentir la vibración sobre este lugar. Rocío, este es parte del panorama que en este momento se vive acá en carretera a El Salvador sobre el kilómetro 11.5, una situación que preocupa a los vecinos, principalmente a más de 90,000 vehículos que día a día hacen uso de este lugar, considerando que es una de las rutas principales también de nuestro país. Andrea, tú señalas que en este lugar ya la Conred ha emitido informes sobre la situación. Por ello veremos cuáles son estos antecedentes y qué se ha señalado, así como las recomendaciones. El último informe sobre las grietas en el kilómetro 11.5 de carretera El Salvador se realizó el 21 de septiembre de 2022. En él, la Conred concluye que debido a las características geomorfológicas del sector, han habido alteraciones de origen natural y producidas por el ser humano en el entorno, mientras que la saturación genera alta susceptibilidad a movimientos de masa y asentamientos diferentes en el área. En el informe de la Conred, al que Guatevisión y Prensa Libre tuvo acceso, se lee que en el asfalto se observaron grietas de 5 metros de longitud y 3 centímetros de ancho aproximadamente, ubicadas en sentido occidente-oriente de la ruta, y las mismas mantienen continuidad en los carriles adyacentes que conducen hacia la ciudad de Guatemala. Asimismo, se identifica un asentamiento en la carpa asfáltica, en la que recientemente se han realizado trabajos de cambio de carpeta en varios puntos, en ambos lados de la vía. No se logró determinar la cantidad de materiales utilizados o si los trabajos fueron ejecutados cumpliendo con especificaciones técnicas adecuadas. Este continúa señalando que hay deformaciones visibles en la carpeta asfáltica con dimensiones entre 7 y 10 centímetros visibles en la barda de protección que dividen las pistas de la ruta, como un indicativo que en ese punto existe asentamiento diferencial y posibles daños en la estructura del pavimento. Acá incluso se señala que existen antecedentes de esta problemática que es recurrente en la zona, y esto se observa en el informe emitido el 11 de diciembre de 2020. Una de las cosas que más preocupa del informe, sobre el cual ni el Ministerio de Comunicaciones ni Covial se han pronunciado, es que se observan grietas en el talud bajo el puente en el kilómetro 11.5. En una de las conclusiones del documento enviado al Ministerio de Comunicaciones, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y el residencial Las Nubes, se señala que no hay evidencia que hayan atendido las recomendaciones emitidas por Seconred de realizar estudios geotécnicos, geofísicos, fisiológicos en el sector. También se pidió restringir paso de transporte pesado y evitar la permanencia vehicular en el punto evaluado, una recomendación que únicamente estuvo vigente el mismo día que se emitió ese informe. Sin
embargo, el Ministerio de Comunicaciones decidió que este 22 de septiembre se daría marcha atrás al mismo y se permite el acceso del transporte pesado a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pese a que Conred señala que es un área de riesgo. Además de realizar los estudios geofísicos, integrales, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, similares recomendaciones que se han realizado ya por parte de la Conred en otros 11 informes que ha emitido desde marzo de 2012, tras evaluaciones realizadas desde el kilómetro 10 al 15. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por esta valiosa información, las imágenes, tu reporte, sabes que has dado cobertura a los diferentes temas de infraestructura que hemos visto a lo largo de toda nuestra ciudad y el país también, así que muchísimas gracias por mantenernos siempre al tanto de lo que está sucediendo. Vamos ahora a conocer más información. Las lluvias de las últimas horas en Huehuetenango dejan daños en viviendas, carreteras y desbordamiento de ríos. El periodista Mike Castillo nos informa del recuento que hacen las autoridades a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Mike, te escuchamos. Muy buenas tardes, amigos televidentes, qué gusto saludarles. Las lluvias de las últimas horas ya provocan daños en varios municipios de este departamento. Comenzamos este recorrido informándoles acerca del impacto del temporal en Aguacatán, en donde hay varias comunidades que se encuentran aisladas derivado de derrumbes que han caído en los caminos comunales. Esto a consecuencia de la saturación del suelo y porque han habido deslizamientos que están bloqueando los accesos viales. Por aparte, indicarles que en la Cruz Chech, en Aguacatán, hay 3 comunidades severamente dañadas a consecuencia de deslizamientos de tierra. Los vecinos damnificados han tenido que ser evacuados y autoalbergados con algunos familiares. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se encuentra en estos momentos realizando la evaluación en temas de agricultura y en temas de infraestructura. Esto para tener el detalle a ciencia cierta el impacto que han dejado las lluvias, porque también se está reportando el desbordamiento del río Seco, el río San Juan, y esto está generando que se tengan pérdidas cuantiosas en cultivos. Bueno, las brigadas desde el año pasado le han informado a la población que corren alto riesgo en el lugar donde se encuentran habitando. La municipalidad también ha dado los avisos necesarios para poder hacer este tema. Nuevamente se les comunica a ellos que se encuentran en una zona de alto riesgo. Lo ideal en este momento es continuar con el monitoreo para tratar de evitar que pueda haber alguna pérdida de vida humana. El material quizás no lo podamos evitar, pero tratar de evacuar a las personas lo antes posible. En este mismo municipio, algunas áreas están teniendo hundimientos de grandes extensiones de tierra en donde se encuentran asentadas las comunidades, lo que en algún momento de mantenerse las lluvias podría provocar severos daños que incluso pueden dejar pérdidas de vidas. Es por eso que se está concientizando a los vecinos para que de mantenerse las lluvias puedan evacuar a zonas seguras mientras se pasa este temporal de lluvias. En el municipio de San Pedro Necta se está reportando un hundimiento, un socavamiento más bien, que ha aislado a 3 aldeas. Ya se encuentra personal de la municipalidad con maquinaria tratando de rehabilitar el paso, pues estos vecinos no tienen comunicación con la cabecera municipal. En las rutas principales, hablamos de la CA1, ruta interamericana de la cabecera departamental hasta la frontera con México, se mantiene un monitoreo, pues del kilómetro 300 al 320 se está reportando caída de material sobre la ruta. De igual forma, en la ruta departamental 9, que de esta cabecera va hasta el municipio de Varillas, hay un monitoreo, pues también se reporta caída de material en diferentes rutas. Es el panorama que se tiene respecto a estas lluvias. Las autoridades han informado que se va a mantener este temporal, por lo que hacen recomendaciones a la población que vive en laderas para que puedan evacuar y ponerse a salvo y de esta manera evitar tragedias. Con información de Eduardo Cardona y Multimedios La Barranca, es la información que tengo a esta hora. Con esto regreso con ustedes a los estudios. Hace un mes se registró un socavón en el kilómetro 168.5 en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a Quetzaltenango. En ese entonces los vecinos expresaron temor por el riesgo a que se ampliara y afectara a las viviendas, además de las lluvias que podrían provocar que la carretera colapsara. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, un gusto de saludarte. Nos encontramos ubicados en el kilómetro 168, en la carretera que comunica Santa Cruz del Quiché con Quetzaltenango.
En este lugar hace más de un mes específicamente se registró un socavamiento, específicamente a un costado de la carretera. Desde ese entonces no se ha presentado ninguna sola autoridad a verificar qué es lo que ha sucedido con este sector. El socavamiento, pues por supuesto, por las fuertes lluvias que han caído en las últimas semanas, pues sigue avanzando. Los vecinos expresan su preocupación porque al no presentarse nadie y no haber ningún dictamen en relación a lo que se pueda hacer con este socavamiento, pues los pone en riesgo a ellos y a sus viviendas. Que nos ayude, que nos apoye, pues, porque ahora el tiempo no hay para comprar otro pedazo de ir otro lado. Tenemos miedo porque a veces la noticia vemos que hay temblores por ahí y si pasara aquí, ¿qué hacemos nosotros? Hay que recordar que hace más de un mes llegó un representante de la Conred a este lugar. Sin embargo, no se les volvió a ver. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Damos ahora un giro a la información. Fundesa, como parte de los foros que realiza antes del ENADE, llevó a cabo el 6º evento que tuvo como tema central el presupuesto para los proyectos de infraestructura vial crítica 2023-2024. En este evento participaron diputados electos y el ministro de Finanzas. Paula Osaeta tiene los detalles. Paula, cuéntanos, ¿de qué se trató? Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fundesa llevó a cabo el 6º foro pre-ENADE en el que abordaron el tema del presupuesto necesario para la implementación de proyectos estratégicos de infraestructura vial crítica y se analizó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, así como los fondos que el Ministerio de Finanzas necesita para continuar con los proyectos estratégicos para la infraestructura crítica. El presupuesto general de la nación es de 118.173 millones de quetzales. De estos, 20.316 son para inversión y el 60% está concentrado en 9 departamentos como Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos. El Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto de 8.058 millones, con el 77% de ejecución. Hemos visto cómo en años pasados pues el Ministerio de Comunicaciones ha tenido reducciones en el presupuesto. De hecho, en el presupuesto actual hemos visto que hubo una reducción con respecto a lo que se tenía el año pasado y esto pues claramente afecta la capacidad que tiene el país de generar más infraestructura. Hemos visto cómo Guatemala ha crecido alrededor de 211 kilómetros de red vial por año, cuando deberíamos de estar construyendo 2.000 kilómetros por año, por lo menos llegar a 1.200. Entonces, ese crecimiento gradual de la red vial necesita más recursos, necesita más inversión. El parque vehicular del país aumenta casi un 10% anual, por lo que es de suma importancia que se atienda la red vial como se debe. ¿Y cómo hacerlo? Fundesa menciona que Guatemala tiene una mayor capacidad de endeudamiento y que eso podría ser aprovechado para invertir en infraestructura. Hay casi $1.000 millones en diferentes préstamos, tanto del Banco Mundial, del BID, del BCIE, que se pudieran ir directamente a infraestructura. Hay un préstamo, de hecho, del Banco Mundial que va directamente hacia caminos rurales. Eso es muy importante y ahí es donde el mensaje a los honorables diputados a que vean los préstamos como una inversión en el futuro del país, porque necesitamos más carreteras, necesitamos más autopistas, pero también más caminos rurales. Y ese enfoque de poder aumentar la deuda que tenemos, porque somos el país menos endeudado de toda América Latina, es lo que las calificadoras de riesgo también están recomendando, que esa deuda que se incremente pueda ir directamente a la infraestructura del país. Fundesa agregó que Caminos y Covial suman el 66% de la ejecución del Ministerio de Comunicaciones y de sus programas el número 11 es el más importante, siendo el destinado al desarrollo de la infraestructura y se tiene que atender con urgencia, pues no ha habido mejoras desde hace 20 años a pesar de tener presupuesto. Con esto regreso al estudio. Buenas tardes. Qué gusto me da poder dar lectura todos los días a sus mensajes de Guaterreporta. Luis Medrano se reportó de Chiquimula y nos compartió información que tiene que ver con el corte de árboles que está registrándose frente al Instituto Normal para Señoritas de Oriente. Nuestro televidente lamenta que se cometan este tipo de acciones que favorecerán elevar la temperatura, entre otras cosas. Según el mensaje, a veces llega hasta los 38 grados centígrados en el área.
camión que transportaba cilindros de gas propano volcó en Boulevard Los Próceres y Segunda Avenida de la zona 10 de Guatemala. Bomberos municipales nos dan el informe. Boulevard Los Próceres y Segunda Avenida de la zona 10 capitalina, un camión que transportaba cilindros de gas propano ha quedado volcado sobre la cinta asfáltica. Elementos de bomberos municipales hemos sido alertados por las personas que transitábamos sus vehículos sobre el bulevar, donde nos indicaban de este accidente de tránsito. Por lo que inmediato el Centro de Coordinación de Emergencia le da el seguimiento a estas llamadas, donde envía una unidad con técnicos en urgencias médicas, así mismo como una máquina contra incendios. En el lugar localizan al piloto como Wilmer Gómez, de 49 años de edad. Esta persona únicamente presentaba crisis nerviosa, donde no ameritó el traslado a un centro asistencial. En el lugar también quedaron varios cilindros, donde el personal de bomberos municipales los ha dejado en una posición para evitar cualquier incidente sobre este gas. Asimismo también coordinaron al personal de Limpia y Verde, quienes apoyaron para tirar el selecto en la cinta asfáltica ya que se encontraba el diésel derramado. Desde la sala de reacción reportó Bomberos Muni, Javier. Estamos de vuelta con información internacional. Florida, en Estados Unidos, se prepara para recibir al huracán Idalia y las personas han salido a los supermercados a abastecerse de alimentos. Tenemos una actualización del tema con Sofía Pisani de La Voz de América. Adelante. Los efectos del huracán Idalia ya comenzaron a notarse esta madrugada al oeste de Cuba y en la península de Yucatán, en México, al tiempo que en Estados Unidos miles de personas se preparan para la llegada de este ciclón que podría tocar tierra en la costa oeste de la Florida como un potente huracán de categoría 3. La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado que está vigilando muy de cerca la trayectoria de Idalia a medida que se acerca a las costas de la Florida. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que el presidente Joe Biden había hablado con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para discutir los posibles impactos de este huracán en la entidad, en el que además se aprobó la declaración de emergencia para la Florida. Desde el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, en Florida, advierten de las fuertes ráfagas de viento y agua que pueden dejar los ciclones en zonas como las que ahora están en alerta por el posible impacto de Idalia. Ante esta emergencia, muchas personas han acudido a supermercados, gasolineras, en busca de provisiones para los próximos días. Según reportaban las agencias AP y Reuters, la gasolina ya empezaba a escasear en muchos lugares y muchos productos de primera necesidad se habían agotado en los supermercados. Les informó Sofía Pisani, Voz de América.